100 preguntas tipo examen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Sedina Cursos. ¿Qué propone la teoría endosimbiótica? B. Que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias. Diferencia fundamental entre una célula eucariota y procariota. D. La primera tiene un núcleo delimitado y la segunda no. ¿Cuál de las siguientes moléculas almacena la información genética en el cuerpo humano? C. ADN. ¿Cuál de los siguientes compuestos es una proteína? D. Enzima. Organelo donde se lleva a cabo la generación de la energía en forma de ATP que requiere el organismo. D. Mitocondria. Ejemplo de transporte pasivo. A. Difusión facilitada. ¿Qué teoría de la vida señala que la vida surgió a partir de los compuestos inorgánicos y las condiciones de la Tierra primitiva? B. Evolución química. De los siguientes elementos, ¿cuáles no son bioelementos primarios? B. Chontal. ¿Cuál es la clasificación general de los lípidos? B. Saponificables e insaponificables. La deficiencia de la vitamina C causa. D. Escorbuto. ¿Cuál de los siguientes componentes es una vitamina? C. Tiamina. Componente mayoritario de la membrana plasmática. C. Fosfolípidos. ¿Qué propone la teoría endosimbiótica? B. Que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias. De las biomoléculas, ¿cuáles son las encargadas de aportar energía en forma de ATP al organismo? C. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Biomolécula que contiene todos los bioelementos primarios. C. Proteínas. ¿Qué proceso catabólico sintetiza mayor número de ATP? C. Cadena transportadora de electrones. Unidad básica que codifica la información genética. D. Gen. ¿Cuáles son los 3 tipos de ARN más comunes? B. ARNR, ARNM y ARNT. ¿Qué científicos propusieron el modelo de la doble hélice del ADN? D. James Watson y Francis Crick. ¿En qué fase de la meiosis sucede el entrecruzamiento de material genético?
A. Profase. Todas las células del organismo contienen 46 cromosomas a excepción. C. Células germinales. Ejemplos de reproducción asexual. D. Fragmentación y fisión binaria. ¿Qué es un alelo? C. Formas alternativas de un gen que están en otro cromosoma. ¿Qué es una mutación? C. Alteración en la secuencia del ADN. Se le llama así al organismo que tiene sus alelos iguales. B. Homocigoto. Resultado de la cruza de las plantas de chícharo A y A, según la primera ley de Mendel. A. Heterocigoto. A la primera ley de Mendel también se le llama B. Ley de la uniformidad. Son las características observables de un individuo. D. Fenotipo. ¿En qué parte de la mitocondria sucede el ciclo de Krebs? D. Matriz mitocondrial. Primer postulado de la teoría celular. D. Todo organismo está formado por una o más células. Diferencia fundamental entre una célula eucariota y procariota. C. La primera tiene núcleo delimitado y la segunda no. ¿Cuántos ATPs se generan en el catabolismo de una molécula de glucosa por glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones? D. 36. Características del anabolismo. C. Constructor, reductor y endergónico. Base nitrogenada que no forma parte del ADN. C. Uracilo. Ubicación celular donde se produce la fase oscura de la fotosíntesis. C. Estoma. Producto final en la fermentación alcohólica y láctica. D. Etanol y ácido láctico. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular que integran la interfase de la mitosis? C. G1, S y G2. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la segunda ley de Mendel? C. Ley de la segregación de los caracteres independientes. ¿En qué parte del cloroplasto de la célula sucede la fase lumínica de la fotosíntesis? A. Tilacoides. ¿Quiénes propusieron la teoría cromosómica de la herencia?
C. Walter Sutton y Theodore Boveri. ¿Quién demostró experimentalmente la teoría cromosómica de la herencia? B. Thomas Hunt Morgan. Según la herencia ligada al sexo, ¿en qué cromosoma sexual se encuentra asociado el color de los ojos en las moscas de la fruta? D. X. ¿En qué parte de la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs? D. Matriz mitocondrial. ¿Cuál es la teoría que explica que los organismos evolucionan mediante la herencia de los caracteres adquiridos? D. Teoría de Lamarck. ¿Cuál es la fase de la mitosis donde sucede la duplicación del material genético? B. S. ¿Qué proceso catabólico se sintetiza un mayor número de ATP? C. Cadena transportadora de electrones. Unidad básica que codifica la información genética. B. Gen. ¿Cuáles son los 3 tipos de ARN más comunes? B. ARNR, ARNM y ARNT. ¿Qué científicos propusieron el modelo de la doble hélice del ADN? D. James Watson y Francis Crick. Todas las células del organismo contienen 46 cromosomas a excepción. C. Células germinales. Ejemplo de reproducción sexual. C. Meiosis. La adenina y la guanina son bases. A. Púricas. ¿Cuáles son los componentes de un nucleótido? B. Grupo fosfato, pentosa y una base nitrogenada. ¿Cuántas células hijas, haploides, se generan en un proceso meiótico? D. 4. ¿Cómo se le llama al proceso de pasar de ADN a ARNM? A. Transcripción. ¿Qué es un organismo haploide? B. Organismo con una copia del cromosoma.